El 1 de noviembre, el presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó una amplia entrevista al programa Tucker Carlson Today, perteneciente a la cadena Fox News, el cual es conducido por Tucker Carlson, un estadounidense periodista y analista en materia política. Carlson también es un comentarista político conservador, ganador de un premio Emmy. En noviembre de 2016 comenzó su espectáculo en Fox News, logrando debutar como la transmisión más vista del año. A su vez, Carlson también es un conductor de noticias prime time y está al frente de una de las cadenas televisivas más vistas e importantes de Estados Unidos. Espacio este donde hizo acto de presencia el presidente Nayib Bukele, con el propósito de expresar su afinidad con la alianza económica contra la hegemonía conformada por las reconocidas potencias enemigas de Occidente. Bukele ha declarado lo que muchos no han querido escuchar en la Casa Blanca. La asociación BRICS conforma un nuevo orden económico y alternativo que busca un sistema mundial mucho más ecuánime y equitativo en las relaciones entre Estados. A su vez, Bukele expresó lo Another economic system, and the BRICS are growing, and they'll probably be more than half of the GDP soon, not only because the countries are growing itself, but they are inviting Saudi Arabia, Egypt, Nigeria. En su declaración, el líder salvadoreño instó en la idea de que si sumamos a todos los integrantes, los mismos conformarían más del 50% del PIB global. Es por eso que intentarían establecer un sistema económico alternativo, siendo esto no una posibilidad, sino un hecho, ya que potencias como China, Rusia y la India han gestionado muchos negocios en conjunto que desplazan categóricamente la moneda estadounidense, el dólar. Pero el presidente fue más allá. Al ser consultado por las medidas que actualmente está aplicando la Reserva Federal de la potencia occidental, Bukele manifestó que dicha institución le arrebata el dinero a la población de su país. La Reserva Federal, señaló tranquilo y convencido, no es nada de federal y no tiene reservas, siendo así las críticas potenciadas cuando el presidente catalogó a la Fed como amoral, ya que el organismo está destruyendo los principios de la economía básica. Por ello resaltó las reservas, ¿verdad? Así que imprimen más dinero y roban de tu riqueza y tus ahorros. Ahora bien, estos hechos que hacen ver al presidente como uno de los más odiados o más queridos, eso depende en qué sectores. Aunque hay algo que no se le puede atribuir a este líder, y es el de ser miedoso, plantando así banderín al mencionar que la institución que debería garantizar seguridad monetaria a su comunidad estadounidense no podrá abastecerlos. Y no solo eso, sino que además le está robando en sus narices. Las críticas del presidente salvadoreño se basaron en los recientes aumentos de las tasas de interés correspondientes a dicha entidad, la Fed. Casi como un respaldo inconsciente, luego de la entrevista, la Reserva volvió a aumentar un 0.75%. Y por cuarta vez consecutiva, las tasas de interés, las estrategias catalogadas por los expertos como agresivas, tienen como objetivo reducir la inflación descomunal que sostienen al día de la fecha la nación. En palabras de CNN, las mismas tienen un rango objetivo de 3.75% a 4%. Es decir, en palabras más sencillas, estamos ante la tasa más alta de la Fed desde enero de 2008. Aunque este año no es el único protagonista aquí. La decisión que llega tras una reunión de 2 días del Comité Federal del Mercado Abierto representa la medida más fuerte de la Reserva Federal desde 1980, quedando así muchas empresas corriendo peligros y riesgos.
y muchos hogares que presentan un escenario muy complicado. El fantasma de una recesión profunda vuelve con más fuerza, refiriéndose a esto el tan odiado y tan querido presidente Nayib Bukele.